Muy buenos días a todos los oyentes de su programa Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana para sumergirnos en la palabra de Dios, para recibir estas meditaciones que Dios trae, que el Padre Celestial trae para nosotros, esta palabra que nos consuela, que nos levanta, que nos alimenta, que nos muestra un camino de sabiduría, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que es leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero invitarles a los que están escuchando a través de las diferentes plataformas que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban al canal si no lo han hecho y así hacer parte de esta comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces en el capítulo 8 del libro de Amós, este hermoso capítulo que ya vamos llegando casi al final de nuestra meditación y de nuestra lectura en la palabra de Dios. Dice el capítulo 8, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Y aquí estamos viendo entonces en estos 3 primeros versículos una cuarta visión que tiene el profeta. Recuerde que en el capítulo anterior, en el capítulo 7, el profeta tuvo 3 visiones sobre la destrucción de Israel, y aquí aparece una cuarta donde él ve un canastillo de fruta de verano. No nos dice exactamente qué tipo de fruta, pero lo que sí nos dice en el hebreo original era que era fruta madura. ¿Y qué es lo que pasa con la fruta madura? Pues que la fruta madura tiene un tiempo de recogida, que si se recoge antes de estar en su punto, pues no tiene la misma consistencia ni tiene el mismo sabor. Lo que llamamos frutos verdes, digamos así. Pero cuando la fruta llega a su punto, cuando la fruta está en su momento, pues es el tiempo de recogerla, y así el fruto o la fruta pues se va a consumir de una forma agradable a aquel que la consigue, aquel que la tiene, y no se pierde. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa si se deja pasar de ese punto? Pues simplemente la fruta se daña, se estropea y no sirve para nada. Entonces, aquí, ¿qué dice? Llegó un momento, o sea, Dios lo que le está diciendo a Amós es, llegó el momento de la cosecha. Ya Israel es como un canastillo de fruta que está en su punto y ya no puede pasarse de ese momento. Hay que recogerla, hay que cortarla. Y eso es lo que dice aquí. ¿Qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y mire que aquí aparece otra vez esta palabra que nos aparecía en el capítulo 7. No lo toleraré más. O sea, Dios no puede dejar pasar. Llega un momento en que Dios va a arrancar la fruta del árbol. Dios va a arrancar esa fruta del árbol y ya no puede pasar un tiempo más, porque ya llegó a su punto, ya llegó a su nivel para que esa fruta sea recogida. Y aquí dice, no lo toleraré más. Y aquí Dios emite un juicio, dice, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. No habrá ni homenajes ni nada, pero dice, los cantores del templo gemirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? O sea, ¿a qué se refiere el Señor con aquel día? El día del Señor. El día donde el Señor venga y emita un juicio.
Mire que a lo largo de todos estos profetas menores siempre se nos está mencionando la idea del día del Señor. Y el día del Señor aquí lo menciona como aquel día. Y va a venir aquel día. Ese día está a punto de venir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Porque no sabemos aquel día, si aquel día será mañana o será esta noche. Recuerde que los días, según la Biblia, empiezan al atardecer. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿O qué es lo que nos ha venido enseñando el Señor? Que tenemos que prepararnos. Que nuestro corazón debe estar preparado para cuando llegue aquel día. Y dice que los cantores del templo gemirán en aquel día. O sea, no cantarán con alegría, no cantarán con gozo. Llorarán de dolor, de tristeza. ¿Por qué? Por los cuerpos muertos que habrán. O sea, Dios está aquí emitiendo un juicio. Y Dios ha venido hablándonos poco a poco a lo largo de todos los profetas que hemos venido estudiando, de que va a haber un juicio, de que va a llegar un día donde Dios va a levantar su voz y dice, no tolero más el pecado de la tierra, no tolero más el pecado de las naciones. Y ya yéndonos a lo personal, no tolero más el pecado de las personas que se han alejado de Dios, que insistentemente continúan pecando y continúan desagradando al Señor. Va a llegar un momento en que Dios va a decir, no lo tolero más. Y algunos serán cortados del árbol. Bueno, todos vamos a tener una cosecha, porque va a haber una cosecha. Lo dice la palabra de Dios. Habrá una gran cosecha. Dios enviará a sus ángeles. Y habrá fruta que sirva y fruta que no sirva. Habrá trigo y habrá cizaña. Y eso es lo que tenemos que pensar en este momento. ¿Qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? Y recuerde que la cizaña no sirve para nada. La cizaña irá al fuego. La cizaña irá a los quemadores, a los hornos. Mientras que el trigo al granero, porque es de gran valor. Dice, a partir del versículo 4, el juicio nos habla sobre el juicio de Israel, la segunda parte del pasaje. Y dice lo siguiente, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Mire que aquí en esta segunda parte vuelve otra vez Amós a hablarle a quienes, a los que estaban cometiendo injusticias. Esos grandes y poderosos que tenían el monopolio de los grandes sembrados, de los productos, de los cereales, de los productos agrícolas, los que tenían las grandes plantaciones. Mire cómo los llama, dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Porque por la misma codicia, por la misma avaricia, por el hambre de dinero o de querer tener el control y los monopolios, hay personas y hay grupos, personas, directores de empresas, directores de organizaciones, que no les importa llevar a la ruina a un país, que no les importa que en un país se desate una guerra que trae ruina, que trae hambre, que trae muerte, para apoderarse de recursos naturales. Y yo les voy a explicar bien aquí qué es lo que pasa. Mire, cuando suceden este tipo de conflictos armados y que son sobre todo de largo tiempo, pues lo que suele suceder es que
el valor de la propiedad cae en picado. Las empresas se quiebran. Los valores caen. Entonces, hay personas que aprovechan esto, que cayeron los valores, que cayó el valor de la propiedad de la tierra, para venir y comprar y querer apropiarse de esa tierra por un precio mínimo. Ahora, aquí en España, durante el tiempo de la Guerra Civil, sucedió un fenómeno, y es que pues muchas tierras quedaron baldías, muchas tierras quedaron abandonadas, porque obviamente los dueños murieron, los dueños fueron exiliados, muchas personas fueron exiliadas y muchas tierras quedaron abandonadas, muchas propiedades, muchas casas quedaron abandonadas. Pues, ¿qué hicieron? Parte del gobierno lo que hizo fue falsear escrituras, falsificar escrituras y luego venir y decir: esta casa, esta propiedad, este terreno es mío, aquí están las escrituras. Y se apropiaron de terrenos y de tierras, de propiedades que no eran de ellos. Y así muchos se enriquecieron. Así muchos se enriquecieron. Y esto era más o menos lo que pasaba. Entonces, oíd esto, los que explotáis los menesterosos, los que arruináis a los pobres de la tierra. Anhelando, se estaban preguntando cuándo llegará el día de abrir los graneros, achicar la medida, subir el precio y falsear con engaño la balanza. Mire la situación. Anhelaban el momento de reducir el tamaño del producto que vendían, pero cobrar más. ¿Usted entiende esto, amado discípulo del Señor? Amados de Cristo, ¿entendemos esto? Esto es lo que está sucediendo. Y esto sucede hoy en día también. Bajan la cantidad del producto, pero suben el precio. Suben los impuestos, suben el IVA. O sea, nos venden menos cantidad, pero a mayor precio. Y dice: y falsearemos con engaño la balanza. También es que dicen que venden una cantidad, pero realmente es menos de lo que venden. Esto es una cosa fuerte. Entonces, así falsean, así engañan a los pobres, a los menesterosos. Dice: para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y encima, mire lo que dice: y venderemos los desechos del trigo. Cuando Dios había establecido una ley en la Torá que decía que no debía recogerse toda la cosecha. La cosecha no debía recogerse toda. Debía quedar una parte sin recoger. ¿Para qué? ¿O por qué? Esa partecita que se quedaba sin recoger de la cosecha era para los pobres, para los menesterosos. Les dejaban una parte a ellos y ellos venían en algún momento del día a recoger esos poquitos. Era como una especie de darles una ofrenda a ellos, pero una ofrenda que tenía que ser, no se las entregaban así ellos, así en la mano, porque sí, no, ellos tenían que trabajar también, no podía ser tan fácil. O sea, ahí con eso incentivaban un poquito el trabajo. Pero ¿qué pasó aquí? Dice: venderemos los desechos del trigo. O sea, aquí ya no había los poquitos que quedaban en la cosecha para los pobres. Todo se vendía porque había un hambre de conseguir dinero y una avaricia muy grande. Eso era lo que pasaba. Entonces miremos el panorama. Las injusticias. Ahora, ante esas injusticias, mire lo que dice. Versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro
y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Mire lo que dice aquí. O sea, han pasado muchas injusticias, pero ¿qué dice el Señor en el versículo 7? No me olvidaré jamás de todas sus obras. O sea, esas cosas tan injustas que han hecho los hombres, tan fuertes, esas obras injustas, cómo han explotado al menesteroso, cómo le han robado al pobre, cómo han subido los impuestos, cómo han obligado a los pobres a que compren por más precio y menos cantidad. Eso es una injusticia. Pero dice aquí que Jehová juró. Dice, y no me olvidaré jamás de todas sus obras. Dios es un Dios de justicia. Y eso yo quiero que usted lo tenga claro en su vida. Dios es Dios de justicia. Y dice aquí la pregunta, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Por esta razón, por las injusticias que se cometen contra los pobres, contra los menesterosos, es que muchas veces la tierra viene y reclama. Y entonces ahí es donde usted ve por qué de un momento a otro aparecen unas inundaciones, llega un huracán, llega un tornado, llega un terremoto a determinados lugares de la tierra donde nunca había temblado. ¿No será que Dios está cobrándose esas injusticias? El 11S, el 11 de septiembre, ese famoso hecho que hemos visto, que vimos todos por la televisión, del derrumbe de las Torres Gemelas. ¿Sobre quién fue? Sobre el corazón financiero de Estados Unidos y del mundo. Ahí era donde se movían las grandes corporaciones, los grandes movimientos de dinero estaban ahí, en ese lugar. Y vino un juicio, que el juicio fue doloroso, murió mucha gente, claro, hubo un desastre grandísimo. Se cayeron 2 edificios de 100 y pico de pisos y murió muchísima gente. Pero esos son los juicios del Señor. Se levantaron 2 altares al dinero. Esa es la situación. Entonces miremos que aquí Dios se hace la pregunta, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda, claro, como un río, crecerá y mermará como el río de Egipto. Y dice, nos habla otra vez de aquel día. Acontecerá que en aquel día, el día del Señor, el día de Jehová, o el día malo también, como lo habla también Amós, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cuando todo parece que está bien, se oscurecerá. Así lo entiendo. O sea, aquí está hablando de un eclipse, más o menos. De un eclipse que va a cubrir de tinieblas la tierra. Pero miremoslo desde un punto de vista un poquito más profundo. Al mediodía, cuando el sol está en su mejor momento, cuando está dando más iluminación, cuando está dando más energía, más luz, se apaga. Y eso lo que el Señor nos dice es que llega un momento en que cuando todo esté en su mejor momento, Dios va a venir y va a oscurecer todo. Dice, en aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cambiaré las fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Llegará o habrá momentos en que todo el mundo estará festejando, estará de rumba, estará jijiji, jajaja, derrochando, haciendo fiestas, poniendo música, mejor dicho, bebiendo, comiendo, riéndose. Y dice, y cambiaré las fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones.
Cambiaré esos momentos de alegría, de supuesta alegría, en tiempos de lamentación. Y dice el versículo 11, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Mire, no es hambre de conocimiento, como nos ha mencionado antes en los profetas. No es hambre de conocimiento, es hambre de oír la palabra, es hambre de conocer la voluntad de Dios. Y esto es una cosa que la tenemos que entender cada día. Mire, en los versículos 11 y 12 entonces nos anuncian un castigo completamente nuevo. Hambre y sed de oír la palabra de Dios, no de conocer la Biblia, como se suele entender, sino de conocer la voluntad de Dios por medio de los profetas para saber lo que va a pasar. O sea, quieren saber lo que va a pasar, lo que va a suceder, por qué está sucediendo esto, por qué están sucediendo estas cosas, por qué vienen estas catástrofes naturales. Ah, pero es que hace un momento, en boca de un profeta llamado Amasías, se le dijo a Amós que se fuera. Y así como Amasías le dijo a Amós que se fuera, también se le dijo a muchos otros profetas, aquí no hablen, cállense, cierren su boca y váyanse de aquí, que no queremos oírlos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Cambiaré, dice, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, un deseo de oír la palabra de Dios. Pero como ya sacaron a los profetas, pues entonces se van a quedar con esa hambre. Dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. Y mire lo que dice, y no la hallarán. Irán errantes buscando palabra de Dios y no la hallarán, no la encontrarán. Ah, ¿sabe qué es lo que pasa? Porque en el momento que la tuvieron, no la valoraron. En el momento que la tuvieron, la rechazaron. En el momento que la tuvieron, mataron a los profetas, los torturaron, los humillaron, los sacaron. Les dijeron, no queremos oírlos, no queremos oír su voz. Y eso le pasa a muchas personas, que Dios les ha enviado profetas. Hay muchos pueblos donde Dios les ha enviado siervos de Dios y les ha hablado palabra, le han llevado palabra de Dios y se han sacrificado esos siervos, al igual que Amós, han hecho un viaje fuera de su ciudad, fuera de su pueblo, fuera de su tierra, porque es un mandato de Dios. Y sin embargo, le dicen al profeta o al siervo de Dios, no lo queremos escuchar. Ahora, hay otras personas que simplemente no dicen nada, simplemente no atienden a la convocatoria. Entonces, el siervo de Dios va, se pega un viaje para ir a predicar palabra, a llevar una palabra, simplemente no van. Simplemente se quedan en sus quehaceres, en sus fiestas, en sus paseos, o simplemente en la casa viendo la televisión, muy cómodos. Eso es otra forma de decirle a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar. Pero ¿sabe qué? Va a llegar un momento en que, y lo dice aquí la palabra de Dios, enviaré hambre, enviaré sed de oír la palabra de Dios. La van a buscar por todas partes y no la van a encontrar, no la hallarán. Tuvieron su oportunidad y no la hallarán. Dice el versículo 13, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Mire, y está hablando de una situación muy triste, de una afección a la gente joven. Las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed.
Mire el estado de los jóvenes. ¿En qué están los jóvenes? Mire que aquí lo está diciendo. Esos jóvenes, lo que es la flor innata, digámoslo así, del porvenir, la hermosura, la juventud, perecerán de sed espiritual. Y entonces donde no hay jóvenes, pues no hay un relevo generacional. No hay un relevo generacional. Siempre tiene que haber un relevo en las generaciones. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Lo vemos en los equipos de fútbol, por ejemplo. A la gente que le gusta el fútbol, pues ve cómo los jugadores antiguos, los jugadores veteranos, llega un momento que se retiran y le tienen que dar paso a unos nuevos jugadores, a jugadores jóvenes. Y así van pasando generaciones. Igual pasa en las empresas, igual pasa en la casa de Dios, igual pasa en todo. O sea, el mundo hoy en día lo van a tomar los que son jóvenes hoy. O sea, los que hoy son adolescentes, los que están en el instituto, los que están en el colegio, los que están saliendo de la universidad, serán las directivas, serán los directores de las empresas, serán los que lleven la batuta. Ahora, si esos jóvenes no están, si esos jóvenes se pierden, entonces, ¿qué va a pasar con todo? Se va a acabar. Llegará un momento en que los viejos, que son los que tienen el control, el poder, el mando, pues se van a tener que ir a la presencia de Dios, porque no nacimos para semilla. ¿Y quién va a tomar el relevo? Aquí dice claramente que en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. No habrá un relevo. Y se pondrá todo en un caos. Dice, y los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Y aquí está hablando de dos cosas. Del becerro de oro que estaba en Samaria y del camino de Berseba. En Berseba estaba el pozo de Jacob. En Berseba estaba el pozo de Jacob. Y parece ser que ese pozo tenía como unos tiempos de peregrinación. La gente solía ir al pozo, no sé, sería que era de buena suerte o a echar una monedita de espaldas para que le diera buena suerte. Bueno, yo qué sé. Era como un camino de peregrinación. El pozo, el becerro y el pozo. Pero ¿sabe qué es lo que dice? Que los que juran por el becerro, los que hacen el camino del pozo de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Mire el juicio tan fuerte, tan tremendo. Dios continúa juzgando fuertemente al pueblo de Israel. Y eso es una imagen de lo que viene. Es una advertencia. El Señor nos deja advertencias en su palabra de las cosas por venir, de las cosas que vienen. ¿Cuál es la enseñanza o qué tenemos nosotros que aprender? Mire, es muy claro, el día del Señor vendrá. El día del Señor está cerca, mis amados. Está muy cerca. ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Cómo tiene que ser la preparación de nuestra vida? Dios una y otra vez le está reclamando al pueblo de Israel su falta de fe, su alejamiento de Dios. Y aquí tenemos que hacer un par en el camino y preguntarnos cómo estamos nosotros. ¿Nos hemos alejado de Dios? Tenemos que volver nuestro corazón a Él. Esa es la palabra. Vuelva a su corazón. Vuelva a su corazón al Señor. Yo creo que ya por muchos días hemos venido predicando en Amós y en los profetas menores la razón por la cual Dios está juzgando al pueblo de Israel. Porque se alejó. Porque prefirieron
cambiarlo por un becerro, por otra religión, por, por adorar a un muñeco de oro. Prefirieron cambiar a Dios. Y eso les trajo como resultado ser una sociedad indolente, ser una sociedad injusta, ser una sociedad que oprime, que se aprovecha de los demás, una sociedad llena de injusticias. La solución está en volver al Señor. La solución está en volver al Señor. Quiero terminar con un pasaje que está en 2 Crónicas 7:14. En 2 Crónicas 7:14 dice, bueno, leamos desde el 13. Dios está haciendo un pacto con Salomón y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la respuesta, amado Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. Es lo que Dios ha querido siempre. Que el pueblo se humille, que el pueblo reconozca a Dios en su vida, que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan a Él, que caminen con Él. Entonces, dice aquí que cuando esas cosas pasan, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Es tiempo de volver al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de estar delante de ti, de mirarte, de conocerte, de llenarnos de ti, de llenarnos de tu amor y de tu presencia, mi Señor amado. Padre, esta mañana nos acercamos a ti con acción de gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Padre, te pedimos perdón porque en nuestra ignorancia nos hemos alejado de ti. En nuestra ignorancia nuestros ojos, nuestro corazón se ha separado de tu presencia. Y hoy, mi Señor, queremos tomar un compromiso firme de acercarnos una vez más, Señor, a ti. De acercarnos una vez más a tu presencia. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos ayudes, Padre Dios, a seguir firmes mirándote a ti, conociéndote a ti, buscándote a ti, amado Padre, buscando tu rostro, mi Señor amado. Dios de los cielos, aquí estamos, mi Señor. Hoy oramos y clamamos para que detengas por un momento ese castigo, Señor, sobre la tierra y para que nos perdones y nos limpies. Tu palabra es clara, Señor, cuando dice que si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Padre Dios, hoy te pedimos que sanes nuestra tierra. Hoy te pedimos, mi Señor, que sanes nuestros corazones y que nos permitas una vez más estar delante de ti, Señor, deleitándonos en tu amor, en tu gracia, en tu gran misericordia y en tu gran bondad, Señor. Padre, te pedimos hoy que tengas misericordia de nuestros jóvenes. Te pedimos hoy que permitas que nuestros corazones, los nuestros, los de nuestros hijos, los de nuestros jóvenes, incluso los de nuestros niños, se vuelvan a ti, Señor. Y que tú perdones los pecados y derrames sanidad sobre nuestra tierra. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.